Buen día, mi nombre es Sandra Ramírez Jiménez, yo soy profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Quiero agradecer al comité organizador del segundo CONACES por darme la oportunidad de compartir estos avances de este proyecto de investigación que tenemos en marcha con todos ustedes. Voy a comenzar con la presentación. El título de mi charla es Estrategias de halotolerancia en bacterias, el papel de los solutos compatibles. Bien, voy a comenzar definiendo qué son los organismos halófilos. Este tipo de organismos son todos aquellos que requieren unas concentraciones altas de salinidad para poder crecer y desarrollarse óptimamente. En la Tierra, la sal más abundante es el cloruro de sodio y se encuentra principalmente en los océanos terrestres y su concentración ronda del orden de 3.5%, es decir, de 0.5% molar. Y estoy segura que todos ustedes han tenido la mala fortuna de tomar un trago de agua de mar. Entonces ese sabor ríspido, muy, muy salado, desagradable, pues se debe justamente a la concentración de cloruro de sodio que les estoy comentando. En la gráfica que les muestro aquí, presento el perfil de crecimiento de 5 diferentes organismos. Ustedes van a poder apreciar que este crecimiento se expresa desde 0 hasta el 100%, lo que quiere decir que cuando el organismo está en condiciones óptimas o ideales, pues entonces justamente su perfil de crecimiento está aquí arriba, en el máximo. Van a poder observar que dependiendo del organismo, pues estos perfiles de crecimiento son más angostos, como es el caso de este organismo cuya curva es en color rosa, que se trata de Fabrella salina, un protozoario halófilo moderado, en donde su intervalo de crecimiento es más o menos reducido, su intervalo de salinidad para crecimiento es reducido. Y algunos otros perfiles, como este naranja o este verde que vemos acá, pues tienen un intervalo más amplio. En el eje de las X, lo que podemos observar es justamente la concentración de cloruro de sodio expresada en unidades molares o de número de moles por litro. Y esta flecha que les estoy señalando aquí, pues señala la concentración promedio de los océanos terrestres, es decir, este valor corresponde a ese 0.6 molar que les había comentado. Esto quiere decir que todos aquellos organismos cuyo óptimo de crecimiento se encuentran por debajo de esa concentración promedio de los océanos terrestres, pues se pueden identificar como organismos halotolerantes porque no es absolutamente necesario que tengan una alta concentración salina, sin embargo pueden desarrollarse adecuadamente si la encuentran. Este perfil azul que les estoy señalando, pues justamente nos indica que cuando se rebasa esa concentración promedio de los océanos terrestres, pues entonces el organismo empieza a tener una tasa de crecimiento mucho menor. Eso en contraste con estos otros 4 organismos que vemos acá, en donde sus óptimos de crecimiento sí se encuentran a concentraciones superiores de salinidad a la que presentan los océanos terrestres, y entonces quiere decir que todos estos organismos son halófilos, ya que requieren concentraciones mucho más elevadas de 0.6 molar para desarrollarse adecuadamente. El ejemplo extremo es este perfil en azul oscuro, que corresponde justamente a una arquea halófila extrema, Halobacterium sp. NRC1. Entonces, de esta manera, pues podemos identificar a los organismos halófilos de los organismos halotolerantes e inclusive de los organismos mesófilos, que serían los organismos, vamos a llamar, no extremos. Bien, desde esa perspectiva, entonces, lo que nosotros hemos investigado es cuáles son estos mecanismos bioquímicos o estas estrategias que utilizan los organismos halófilos para hacer frente a estas altas concentraciones salinas. Cuando un organismo, aquí representado con esta célula, esta imagen caricaturizada de una célula bacteriana, cuando esta célula bacteriana se encuentra en un medio con una alta concentración salina, pues entonces lo que ocurre es que sufre de un estrés osmótico. Hay una gran presión del exterior de la célula hacia ella, ocasionado justamente por la alta cantidad de moléculas salinas, de moléculas de sal que se encuentran a su alrededor. Entonces, ¿cómo le hace este organismo para contrarrestar ese estrés osmótico? Bueno, pues lo que tiene que hacer es modificar su citoplasma
y lo que hace es acumular en el interior, en su citoplasma, precisamente iones de potasio que se unen a los iones de cloruro para formar entonces estos compuestos, cloruro de potasio, saca, ¿no? Manda hacia el exterior al sodio, que entonces se sigue combinando aquí con otros compuestos, y de esta manera entonces evita la deformación o las afectaciones en el turgor celular, la deshidratación, que es una de las cosas que con frecuencia le suceden a los organismos cuando tienen o están en presencia de una alta concentración salina, y pueden preservar o pueden conservar la funcionalidad y la integridad de sus biomoléculas. Esta estrategia de acumulación de iones, pues es una estrategia de respuesta inmediata. Una vez que el organismo sensa que hay una alta concentración salina a su alrededor, pues es como la respuesta que inmediatamente activa. Por lo mismo, es una respuesta de bajo costo energético para este organismo y se ha encontrado que se presenta principalmente en halófilos extremos. Cuando esta estrategia de acumulación de iones no funciona del todo, pues entonces se echan mano de otra estrategia que es un poco más elaborada. Y esta se trata de sintetizar o de acumular solutos compatibles. Estos solutos compatibles son pequeñas moléculas orgánicas que no interfieren para nada con el metabolismo del organismo, pero que sí le ayudan a contrarrestar esa presión osmótica que está sintiendo del exterior y, como ya les decía, pues a mantener su estructura y la estabilidad de sus biomoléculas, entre ellas pues las proteínas, que para cualquier organismo son muy importantes porque le permiten realizar un montón de funciones. En esta representación, pues ahora lo que vemos es justamente cómo estas pequeñas moléculas orgánicas que hemos denominado solutos compatibles, pues pueden internarse hacia el citoplasma celular. Entre el tipo de moléculas que se pueden encontrar como solutos compatibles, pues están algunos azúcares, como la trealosa, algunos aminoácidos, como la prolina, o bien derivados de aminoácidos, como son la glutamina, la betaína o la ectoína, algunos de ellos representados aquí en la animación. A nosotros nos interesan las bacterias halófilas y justamente pues los solutos compatibles que pueden llegar a acumular estas bacterias halófilas. De modo que entonces hemos generado un protocolo experimental que nos permite realizar este tipo de estudios. Lo que tenemos es pues la identificación de 4 diferentes organismos, una bacteria halotolerante que es Bacillus pumilus, una bacteria halófila moderada que es Covetia marina. También tenemos a una bacteria halófila extrema que es Salinibacter ruber, y una bacteria que además de tener este carácter de halófila, pues también tiene un carácter de psicrófila, es decir, que puede tolerar bajas temperaturas. Esta bacteria psicrohalófila es Psicrobacter cryolulentis, perdón. ¿Por qué nos interesan estas bacterias? Bueno, pues porque las queremos exponer a medios modificados con sales que contienen cloruro, como el cloruro de sodio, que ya les comentaba que es la sal más abundante aquí en la Tierra, pero también cloruro de magnesio y a sales sulfatadas como sulfato de magnesio y sulfato de sodio, ya que todas estas sales pueden estar presentes en el océano de agua líquida del satélite Europa. Europa es uno de los objetos de interés astrobiológico en el sistema solar y precisamente esta presencia de este gran océano de agua líquida pues hace que sea un objeto de interés en estos temas de habitabilidad planetaria. Bien, lo que hacemos es pues someter a nuestras bacterias a crecimiento. Entonces, el único parámetro que tenemos ahorita que les hemos modificado, pues es justamente la concentración salina. El resto de sus parámetros se mantienen en las condiciones óptimas porque precisamente se trata de ver si son capaces de poder desarrollarse en estos medios con estas sales cloradas y sulfatadas. Entonces, hacemos crecer a las bacterias en sus condiciones óptimas y vamos monitoreando este crecimiento bacteriano revisando cómo son los cambios en la densidad óptica a 630 nanómetros. Eso nos permite tener un perfil de crecimiento como el que está mostrado aquí en la figura y considerando los datos de esta región que se identifica como la fase exponencial, entonces podemos conocer parámetros cinéticos como la velocidad específica de crecimiento y el tiempo de duplicación. Entonces, eso hacemos con cada una de las bacterias y una vez que ya hemos visto que sí pueden crecer exitosamente en estos medios modificados,
Pues entonces lo que hacemos es extraer a los solutos compatibles utilizando una técnica que se llama dispersión de matriz en fase sólida, que no es otra cosa más que hacer como una percolación de la biomasa para que mantengamos nosotros a los solutos compatibles, eliminemos todo el resto del material que no nos va a servir, y una vez que tenemos ya extraídos a estos solutos compatibles, los identificamos y los cuantificamos con una técnica que se llama resonancia magnética nuclear, que tenemos disponible allá en el Centro de Investigaciones Químicas y que precisamente pues, nos permite saber qué tipo de solutos compatibles están acumulando nuestras bacterias y en qué cantidades. A manera de resumen para los resultados, pues lo que les presento aquí en esta gráfica es el crecimiento bacteriano para 3 de las 4 bacterias que les mencioné. Todos los circulitos que van a encontrar en la gráfica, como por ejemplo estos o estos o estos de aquí naranja, pues corresponden a los crecimientos de la bacteria Bacillus pumilus, la bacteria halotolerante. Los cuadros corresponden a la bacteria halófila moderada, que es Covetia marina, y los triángulos corresponden a la bacteria halófila extrema, que es Salinibacter ruber. El código de colores se refiere al crecimiento de cada una de estas bacterias en las distintas sales. Entonces, todas las curvas en rojo corresponden a los crecimientos en cloruro de sodio, el azul oscuro o el azul marino corresponden a los crecimientos en sulfato de magnesio, el azul claro corresponde a sulfato de sodio y finalmente el color naranja corresponde al crecimiento en cloruro de magnesio. ¿Qué hemos observado? Bueno, pues hasta el momento tenemos ya resultados de que Bacillus pumilus puede crecer en medios modificados con las 4 sales a las que lo hemos expuesto, las 4 sales de nuestro experimento. En cambio, la bacteria Covetia marina parece que muestra una mayor tolerancia a los medios modificados con cloruro de sodio y con sulfato de magnesio, es decir, como que prefiere crecer en estas 2 sales y no en las otras 2 que complementan el estudio. Y Salinibacter ruber puede crecer en medios modificados con sulfato de magnesio, inclusive a valores menores de AW que cuando se hace crecer en cloruro de sodio. Esto significa que parece ser que a la bacteria Salinibacter ruber le gusta inclusive crecer un poco mejor o un poco más en sulfato de magnesio que en cloruro de sodio, que es la sal a la que en principio está acostumbrada. Entonces, con estos primeros resultados positivos, o sea que sí lograron crecer nuestras bacterias en estos medios modificados, pues lo siguiente que hacemos es realizar la extracción de los solutos compatibles y llevar a cabo su identificación mediante resonancia magnética nuclear. Lo que ustedes están viendo aquí en el perfil inferior, en el perfil de color morado, pues es justamente un espectro de resonancia magnética nuclear para la bacteria Covetia marina en ausencia de cualquier sal, es decir, que está creciendo en su medio nominal. Y pueden observar pues que hay unas señales muy pequeñitas, pero pues que prácticamente no tenemos información de ningún soluto compatible. En cambio, cuando esta misma bacteria se hace crecer a una concentración de 1.37 molar, su perfil en resonancia magnética nuclear cambia completamente. Es el perfil superior en color azul. Entonces pueden darse cuenta que sigue apareciendo esta señal, que es la señal de marcador de 0, sigue apareciendo estas señales de aquí chiquititas, que aquí se ven un poco más intensas, que es una sustancia que estamos utilizando como estándar interno para hacer los estudios cuantitativos, pero que además aparecen un montón de señales aquí, que justamente al relacionar el valor de desplazamiento químico con la multiplicidad y con la relación entre estas señales, pues podemos asociarlas con los diferentes solutos que nosotros ya tenemos identificados en el laboratorio. O sea, previo a este estudio, nosotros obtuvimos ya el espectro de cada uno de estos solutos compatibles como un estándar solito, como sin ninguna otra interferencia, y después haciendo la asociación de esas señales con estas que corresponden al cultivo bacteriano, pues podemos saber de qué soluto se trata. Entonces, les insisto, para el caso de Covetia marina, pues este espectro lo que nos está indicando es que esta bacteria está acumulando betaína, porque tenemos estas 2 señales, ectoína y también hidroxiectoína. Entonces, realizamos algo semejante para cada uno de los cultivos bacterianos que logramos obtener en las distintas concentraciones salinas, y aquí les voy a platicar los resultados en resumen. Entonces, para Covetia marina, cuando la exponemos a distintas concentraciones de cloruro de sodio, pues lo que encontramos es que al parecer a concentraciones bajas de cloruro de sodio,
pues la bacteria prefiere acumular ectoína. En cambio, cuando esta salinidad aumenta y la concentración de cloruro de sodio es mayor, pues se cambia este perfil porque parece ser que la acumulación de ectoína disminuye, pero aumenta la concentración de otros dos solutos compatibles distintos, que son la betaína y la hidroxiectoína. ¿Qué sucede cuando a esta bacteria la exponemos a sales sulfatadas, por ejemplo? Bueno, pues su comportamiento nuevamente es distinto. Por un lado, vemos que acumula solamente a uno de los tres solutos compatibles que habíamos identificado, es decir, vemos únicamente la acumulación de betaína y también el perfil o el modo de hacer la acumulación cambia. Ya no se ven estas curvas de que al parecer hay un aumento y luego una disminución, sino que ahora hay como una correlación lineal a medida que aumenta la concentración de la sal sulfatada, pues la cantidad de soluto compatible es mayor. ¿Qué sucede con las otras bacterias? Bueno, pues hasta el momento sabemos que Bacillus pumilus también acumula betaína, glutamato y glutamina, mientras que Salinibacter ruber y Psicrobacter cruenlensis pues acumulan más bien betaína. Con todo esto, ¿cómo es que lo podemos correlacionar con el escenario de Europa? Bueno, pues ya les platiqué que Europa es uno de los satélites del planeta Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y esta luna es de interés astrobiológico precisamente porque debajo de su corteza helada, pues se tienen evidencias suficientes para pensar que hay un océano de agua líquida de aproximadamente 100 kilómetros de espesor, 100 kilómetros de profundidad. El hecho de contar con evidencias indirectas de la presencia de este océano, pues es importante, pero sería mucho más relevante contar con información directa. Sin embargo, pues ustedes pueden imaginarse que perforar 10 kilómetros de hielo, pues no es un asunto trivial. Entonces, aún con la preparación de misiones futuras para ir a explorar este ambiente, pues parece ser que es muy complicado poder realizar un muestreo directamente de este océano. Sin embargo, pues la información con la que contamos es suficientemente robusta para permitirnos conocer la presencia de este océano e inclusive saber pues que contiene a estas sales sulfatadas y cloradas con las que nosotros estamos trabajando. En el fondo oceánico, además, se propone que podría haber la ocurrencia o la existencia de estos fenómenos de tipo ventila hidrotermal. Esto es además muy importante porque estas emanaciones de calor, que en parte pueden estar contribuyendo a mantener líquido el océano, pues pueden ascender hacia la corteza de hielo e inclusive poder proyectarse hacia el exterior, por la superficie del satélite y llevar información también sobre los procesos que están ocurriendo en el interior. Entonces, con estos experimentos de simulación que nosotros realizamos en el laboratorio, pues lo que estamos resolviendo, lo que estamos proponiendo es que precisamente la salinidad de este océano extraterrestre no es una limitante para el crecimiento de nuestras bacterias, para el crecimiento de las bacterias halófilas. Entonces, eso es relevante en el contexto de la habitabilidad y de la exploración de estos satélites, ya que pues nosotros hemos logrado crecer a estas bacterias en concentraciones equivalentes e inclusive en algunos casos un poquito mayores a las esperadas para el océano de Europa. En términos generales, hemos logrado identificar que estas bacterias halófilas acumulan betaína como su principal estrategia de haloadaptación. Y entonces podríamos nosotros proponer que justamente este mecanismo de acumulación de solutos compatibles podría estar funcionando en un escenario como el del océano de Europa. Y que inclusive cuando estas emanaciones del interior, estos jets que se proyectan a través de las fracturas de la superficie congelada, se pudieran analizar o se pudieran monitorear con el equipo de las misiones de exploración, pues los solutos compatibles podrían funcionar como un biomarcador o una biofirma precisamente para saber si hay actividad biológica o no en el interior del satélite. Es justamente lo que les acabo de comentar, que podríamos utilizar a los solutos compatibles como marcador de actividad biológica. Sin embargo, pues queda claro que es importante seguir investigando el efecto de otros factores físicos y geoquímicos que imperan en este interior del océano de Europa, ya que, por ejemplo, hay que evaluar el rol o el papel que juegan las bajas temperaturas,
la carencia de oxígeno, porque se sabe que bien el oxígeno puede estar en cantidades muy pequeñitas o en concentraciones muy pequeñitas, o puede estar ausente completamente en el interior del océano. El efecto combinado de las sales, porque ahorita hemos estado haciendo un estudio muy puntual de someter o de exponer a cada bacteria a cada una de las diferentes sales, y entonces sería importante realizar un estudio más incluyente y más completo que nos permita simular de mejor manera el escenario de Europa. Y bueno, pues en eso seguimos trabajando y no me resta más que pues agradecer a todas las personas, principalmente a los estudiantes que han estado participando en las diferentes etapas de este proyecto y de proyectos antecedentes, así como a los doctores que han estado realizando también estancias postdoctorales o estancias sabáticas en el laboratorio, y finalmente pues al Fondo Sectorial de Investigación en Actividades Espaciales, que a través del proyecto que está aquí mencionado, pues nos otorgan o nos han otorgado los recursos económicos para poder realizar estas investigaciones. Y por supuesto, pues agradecer su atención y queda atenta por si hay alguna pregunta o comentario con el que podamos desarrollar un poco más este tema. Muchísimas gracias.